Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, parte demandada. Me presento, soy la abogada Dayana Manovanda con un número de matrícula 1725-2023. Estoy aquí en representación de los derechos del señor Iván Marcelo Salto Salgado. Esto en relación a una acción de protección presentada por el señor Iván, de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador. Los hechos versan, señor juez, sobre una renuncia obligatoria que se le fue interpuesta al señor Iván Marcelo. Esto en base al decreto ejecutivo 813 presentado en el año 2012, donde se le cesa de las funciones. El señor trabajó en la Agencia Nacional de Tránsito desde el año 1986 bajo nombramiento, desempeñando el cargo de asistente de ingeniería. El señor Marcelo durante varios años desempeñó este cargo, sin embargo fue en el 2012, exactamente el 20 de enero del 2012, donde se le solicita la renuncia obligatoria. Esto, como le mencioné, en base al decreto ejecutivo establecido en ese año, el decreto 813, donde se solicitaba que los servidores firmaran la renuncia obligatoria en base a este decreto. Sin embargo, fue en la sentencia de octubre del 2020 donde se declaró la inconstitucionalidad del mismo decreto ejecutivo, por lo cual el señor Marcelo, Iván Marcelo, solicitó lo que es la restitución en base a la inconstitucionalidad de dicho decreto ejecutivo. En el año 2022, el señor Marcelo fue restituido a sus funciones. Esto bajo sentencia administrativa. El número de sentencia 17811-2013-6930, donde se le concedió de manera parcial los derechos que le fueron vulnerados anteriormente al señor Iván. Los derechos que se le pudieron mencionar como vulnerados son el derecho a un trabajo estable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Constitución de la República, el derecho a la seguridad jurídica, de acuerdo al artículo 82 de la misma Constitución de la República, el debido proceso, debido a que no fue destituido de una manera adecuada de sus funciones, sino que fue bajo obligación el hecho de que cesara su cargo en esa institución. Y también se le violentó el derecho a la vida digna, dado que el señor Marcelo ya mantiene una edad avanzada y se le imposibilitó el hecho de poder conseguir otro trabajo con el cual pueda sustentar a su familia en ese entonces. Estamos aquí principalmente porque a pesar de que se le restituyó parcialmente a sus labores, el señor Marcelo no recibió lo que es la correspondiente indemnización cuando se le destituyó de su puesto laboral, adicional de que estamos solicitando el hecho de que se le cancelen los valores dejados de percibir desde el momento en que fue cesado de sus funciones. En la presente causa nosotros implementaremos la siguiente prueba, que serían la acción de personal número 017, donde consta el ingreso del señor Iván Marcelo como asistente de ingeniería. La acción de personal número 0311840, donde se presenta el cese de funciones bajo el decreto ejecutivo 813, el cargo bajo la estipulado como renuncia obligatoria, la acción de personal 1909, donde se le restituye al señor Marcelo a la Agencia Nacional de Tránsito bajo ciertas limitaciones. También presentaremos la sentencia de lo contencioso administrativo 141020, donde se le acepta parcialmente la restitución al señor Marcelo. Como otra prueba presentaremos la sentencia de, de mayo, donde también se establece parcialmente el reintegro del señor Marcelo, y como último la sentencia 2618 IN-20 de la Corte Constitucional de octubre del 2020, donde se declara la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813. Esto con respecto a mi intervención, señor juez, le regreso la palabra. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, parte accionante. Mi nombre es Brigida Hernández y soy la abogada. Represento al señor Juan Diego Cordero Calderón como gerente general de la Agencia Nacional de Tránsito. Una vez escuchada la parte accionante, señor juez, debo manifestar que conforme se presenta la acción de protección por Iván Marcelo Saltos, se trata de un acto administrativo que tuvo como efecto jurídico. Esto se fundamenta en el artículo 65 del ERFAGE y actualmente en el 98 del COA.
Señor juez, el señor Iván nos dice que inició su relación laboral en la administración pública en 1986, el 20 de enero del 2012, lo cual hubo una desvinculación que se realizó mediante la acción de personal número 03 o 11840, en aplicación al decreto ejecutivo 813, que dispuso la compra obligatoria de las renuncias con indemnización, el cual fue realizado. La accionante también ha impugnado dicho acto en sede administrativa y contenciosa. Existe aún el proceso en curso, que es un proceso de casación. Es el proceso número 17811-2013-6930 ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, el cual emitió una sentencia el 14 de octubre del 2020 que fue apelada y actualmente está en etapa de casación, como dije anteriormente. El accionante pretende recibir por la vía constitucional una controversia que está siendo tramitada en instancia ordinaria, situación que demuestra que existe un mecanismo judicial adecuado y eficaz. Por lo tanto, la presente acción es improcedente. Respecto a los derechos que han sido vulnerados, voy a hacer pronunciamiento. Uno es el derecho al trabajo, que se encuentra estipulado en el artículo 33 y 66.2 de la Constitución, en donde la desvinculación del accionante se realizó conforme a la normativa vigente en ese momento. Recibió la indemnización conforme al decreto ejecutivo 813 de la y la Corte Constitucional declaró inconstitucional esto, pero después de que de que haya sido legal. Estos efectos no hubo perjudicación en futuro y tampoco se dispuso un reintegro automático. Todos los desvinculados por esta razón, el cual corresponde analizar caso por caso, en donde se habla de la sentencia antes mencionada, en sede ordinaria. Respecto al derecho a la seguridad jurídica estipulado en el artículo 82 de la Constitución, se presentaron los procedimientos y normativas vigentes a la fecha de la desvinculación. El proceso contencioso ha sido la vía idónea para cuestionar esta desvinculación y hacer dicha legalidad. Esto se encuentra en curso y no existe una violación actual que persista o cause daño al accionante. El derecho al debido proceso encontrado en el artículo 76 de la Constitución. El accionante tuvo conocimiento del acto de desvinculación, tuvo acceso al patrocinio legal y ha podido presentar los recursos y acciones necesarias. No se ha impedido el ejercicio de la defensa ni su derecho a impugnarlo. Y respecto al derecho de una vida digna, este derecho, aunque la naturaleza integral no puede considerarse vulnerado automáticamente por una desvinculación legalmente realizada en su debido tiempo y con indemnización, la reclamación por reparación económica debe sustanciarse con sede en lo contencioso administrativo, como se ha mencionado anteriormente. A continuación voy a presentar mis pruebas, en donde tenemos la copia de la acción de personal de desvinculación número 0311-840, se encuentra en la foja 41. La copia de la sentencia del Tribunal Administrativo de octubre del 2020 se encuentra en la foja, perdón, en la foja 42. Y la siguiente prueba es la certificación de la Corte Nacional, que es donde habla acerca de que fue inconstitucional la compra de renuncia, y tenemos la liquidación donde demostramos que la persona fue indemnizada en su momento, que se encuentra en la hoja 68. Señor juez, como mencioné en la primera prueba, pues demostramos que la persona fue afiliada y trabajó con nosotros desde 1986 hasta el 2022, que fue destituido. Tenemos la copia del contencioso administrativo donde nos dice que es inconstitucional la compra de renuncias, que ya dije anteriormente, y el documento que hablé de la indemnización, donde está el cálculo respectivo por los años que la persona laboró. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Con respecto a lo expuesto por la parte demandada. En efecto, existe un proceso que se encuentra en sede administrativa, pero dicho proceso versa sobre la acción de personal como tal, que es lo que regula la relación del Estado con sus servidores. Sin embargo, cabe mencionar y destacar que la acción de protección versa netamente sobre derechos vulnerados, no
sobre acciones de personal o actos administrativos. Es netamente sobre derechos vulnerados, los cuales fueron presentados ante el señor Iván Marcelo Saltos. Derecho al trabajo, como ya lo habíamos mencionado, el derecho a la seguridad jurídica, el debido proceso y la vida digna, mismos que no versan netamente sobre la acción de personal que fue mencionada anteriormente. También cabe mencionar, señor juez, que el derecho no es retroactivo y no puede perjudicar a una persona como tal. El decreto ejecutivo 813 fue ilegal desde el momento en que fue creado mencionado decreto, dado que el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servidores Públicos, la LOSEP, menciona el cese de funciones y en ninguno de estos apartados de mencionado artículo habla sobre la renuncia obligatoria que se presentan ante cierto tipo de servidores públicos. Por ende, este decreto fue inconstitucional desde el momento de su creación y violentaba el derecho a un trabajo y a la seguridad jurídica. Cabe mencionar también, señor juez, que como tal el decreto fue modificado, donde ya no se considera la renuncia obligatoria como tal, sino que fue modificado por renuncia voluntaria, por la compra de renuncia voluntaria. Es decir, el decreto como tal no tuvo validez jurídica desde el momento de su creación y fue mal utilizado al momento de impartir la compra de renuncias obligatorias ante los servidores públicos. Por ende, señor juez, los derechos que nosotros hemos presentado como vulnerados ante esta acción de protección son derechos que desde el primer momento fueron contrarios a lo que debe estipularse dentro de la ley. Por eso estamos presentando la presente acción de protección, mi estimado señor juez, dado que no versa netamente sobre las acciones de personal que se le emitieron al señor Iván, sino sobre los derechos violentados, donde el señor Iván por años es una pelea de más de 10 años que tiene el señor Iván para que fueran reconocidos cierto tipo de derechos ya mencionados anteriormente. Señor juez, ante esto cabe mencionar que en efecto, aunque como la parte demandada acaba de mencionar, existe una vía administrativa por la cual se está solventando, sin embargo, esta vía administrativa solo versa en que no se le ha pagado de manera adecuada el reintegro al señor Iván, dado que aún está en controversia los haberes dejados de percibir desde el momento de su cese de funciones. Esa no es la controversia inicial en este presente caso, sino es la razón por la cual se le vulneraron ciertos derechos al señor Iván. Eso ante lo que yo puedo manifestar, señor juez, le devuelvo la palabra. Muchas gracias, señor juez. Vuelvo y repito, pues la acción de protección busca hacer un control de legalidad de un acto administrativo que todavía goza de legitimidad y en este caso no se ha establecido la violación de los derechos que menciona la parte accionada, perdón. Por lo tanto, aceptar la acción de protección sería violentar el derecho a la seguridad jurídica que tiene la Agencia Nacional de Tránsito. Y también cabe señalar, señor juez, que en la LOCEP, en el artículo 23, literal H, nos dice que la persona que fue obligada a comprar su renuncia puede ser restituida, tiene que ser restituida de forma obligatoria a pesar de ya haber pagado su indemnización, el cual el señor Iván fue restituido a su puesto de trabajo el 14 de octubre del 2022 y se encuentra con el mismo cargo y el mismo sueldo. Eh, Como dice la parte accionante, pues vuelvo y repito, los derechos no se han vulnerado. Anteriormente ya expliqué cada uno de los derechos que representa y que nos dicen que fueron vulnerados. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Lo que puedo decir es que esta acción de protección tiene que ser negada. Muchas gracias. Gracias, señor juez, por la palabra. Como última intervención, permítame también citar el artículo 220 de la Constitución de la República del Ecuador, que violó esta estabilidad del señor Iván al momento de presentarse la compra de renuncia obligatoria. Y en efecto, señor juez, sí se violentaron los derechos que anteriormente fueron mencionados. El derecho al trabajo fue principalmente el más violentado y usted sabe que el Código de Trabajo, bueno, el principio del derecho laboral establece que en caso de dudas el trabajador
En este caso, como le mencionamos, señor juez, la acción de protección versa sobre estos derechos violentados, sobre la seguridad jurídica, como ya lo habíamos mencionado, no por el hecho de que no se le fue mencionado anteriormente el proceso que le está siguiendo el señor Iván, sino que fue un proceso ilegal e ilegítimo, que violentó no solamente uno, sino varios derechos constitucionales. Y nada puede ir en contra de la Constitución, señor juez. Esto en relación, como le mencioné, el artículo 229 nos habla sobre la estabilidad de los servidores públicos, estabilidad que en ningún momento se le presentó al señor Iván. Como le mencioné, son 10 años que hemos estado luchando contra este decreto ilegal y malicioso, digámoslo de esa manera, porque cabe mencionar también, señor juez, el señor Iván fue el único que representaba estas funciones en la Agencia Nacional de Tránsito que le fue obligado a comprar su renuncia. Otros servidores bajo los mismos cargos, bajo los mismos sueldos y bajo las mismas condiciones y prestaciones laborales no fueron obligados a ser destituidos de sus funciones como tal. Señor juez, consideramos que la acción de prospección presentada ante esta Corte tiene los fundamentos necesarios para que se siga esta presente causa. Esto ante lo que yo puedo intervenir. Le agradezco, le devuelvo la palabra, señor juez.